Hola, hola, ¿cómo estáis? Muy buenas a todos. Me llamo Juan Carlos Encarnación. Esto es el canal Mormonismo contra Mormonismo. Esta semana voy a hacer un vídeo seguramente un poco más corto porque, como veis, tengo la voz un poquito ronca. Llevo unos días con un resfriado fuerte que me ha afectado mucho la garganta, pero no quería dejar de pasar la ocasión, el compromiso semanal que tengo con todos los que seguís el canal y hacer un vídeo. Pero al mismo tiempo ha coincidido un pequeño momento, no sé si llamarlo. A ver, este no va a ser un vídeo, digamos, vamos por el capítulo 8, y el capítulo 8 con la primera parte que fue la semana pasada, hablando de ser o no ser mormón. Y este no es un capítulo en sí, esto va a ser no sé si llamarlo, por ejemplo, para repostar, ¿no? Cuando uno va viajando, a veces tiene que parar hay áreas de descanso en la carretera para cuando se hacen viajes largos uno pueda parar y descansar y reponer energía o parar para repostar y echarle más combustible al coche, ¿no? Más o menos eso es lo que estoy haciendo esta semana, porque veréis, no sé si os ha pasado en alguna ocasión, me imagino que sí, porque esto es algo habitual. Perdón, pero ¿nunca os ha pasado que estáis envueltos en algo y por algunas circunstancias, por lo que sea, o sin saber exactamente por qué, de repente uno se queda así para y dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que realmente estoy haciendo, no? Esto que estoy haciendo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué estoy haciendo, no? En definitiva. Eso es un poquito lo que me ha pasado a mí durante estos días atrás. Y os voy a comentar un poco para que entendáis qué es lo que me ha pasado. No es que uno diga, bueno, preguntas que vienen. Más o menos vosotros ir viendo lo que pensáis. Y si me lo queréis compartir me encantaría, la verdad. Si lo queréis compartir en los comentarios. Uno de repente piensa, bueno, ¿estoy hablando mal de algo que ha sido parte de mí toda mi vida? Porque realmente yo considero que desde los 14 años hasta hace un par de años más o menos, un poquito más, que dejé de asistir a la iglesia mormona, pues eso casi es toda la vida, ¿no? Perdón, eso es casi toda la vida, porque encierra la parte, digamos, en la que uno se involucra en las cosas más importantes de la vida, ¿no? Y se llevan a cabo los mayores cambios. Y pienso, bueno, y con todo lo bueno que yo he obtenido por el camino, con toda la gente buena que tengo en mi vida a causa de esto, estoy hablando evidentemente del mormonismo, y uno llega a pensar, ¿esto tiene algún sentido? Son de esos momentos que uno se para a pensar estas cosas, ¿no? Y creo que está bien que pase de vez en cuando porque necesitamos de vez en cuando detenernos y analizar qué está pasando, ¿no? Y en sí uno dice, bueno, esto tiene algún tipo de sentido, no tengo otras cosas más importantes que hacer, especialmente cuando uno llega ya a cierta edad. Yo ya, mi forma de ver la vida, ya, aunque tengo mis proyectos que quiero hacer, pero están ya más adaptados al hecho de que soy una persona mayor y que en pocos años pues me retiraré de lo que es el trabajo normal, lo que en España se llama jubilarse, ¿no? Aquí en Estados Unidos se llama retirarse. Y la verdad es que tengo cosas que preparar para ese momento porque es un cambio muy grande en la vida de una persona y más nosotros que llevamos pocos años aquí en Estados Unidos. Y bueno, y también uno hace esto y dice, ¿y esto realmente a cuánta persona le interesa? Porque esta tarea que estoy haciendo, que a fin de al cabo esto es un canal personal, o sea, es un canal en el que yo estoy mostrando a nivel personal lo que ha sido mi experiencia con el mormonismo, para que sea de ayuda a otros que pueden pasar por la misma experiencia, pero al fin y al cabo es un canal personal. Yo no estoy buscando otras cosas, ¿no? Y es una cosa que lleva su tiempo. Yo creo que empecé más o menos hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer algo así. Y empecé a prepararlo básicamente el año pasado, durante el último, bueno,
la última mitad del año, más o menos, ¿no? A ratitos. Pero claro, cuando fui empezando a involucrarme un poquito más, tuve que estructurar mis ideas bastante bien, porque quería tener muy claro en mi mente qué es lo que quería expresar, tenía que dar un enfoque concreto. Tuve que aprender la tecnología porque yo más o menos me manejo bien con los ordenadores, las computadoras dentro de lo que yo he necesitado. No es que sea un experto ni mucho menos, pero tuve que empezar a aprender cosas para poder grabar los vídeos, el sonido, la imagen, en fin, todo ese tipo de historias. Para un nivel normal, yo no buscaba gran cosa. Y además una vez que empezaré el proyecto, pues uno va descubriendo por el camino cosas, ¿no? Como por ejemplo este momento que estoy comentando ahora y tienes que ser capaz de mantener cierto rumbo, ¿no? Y bueno, en ese tiempo pues vas viendo que a lo mejor hay vídeos que se ven más, otros que se ven menos. Eso es una cosa que cuando haces un canal es cuando uno escribe un libro. Un escritor, cuando escribe un libro, lo que más según he escuchado de algunos escritores, lo que más le satisface es que la gente lo lea, evidentemente, ¿no? Por eso lo escribe. Y uno se mete en este mundo y claro, ves la importancia de que la gente te vea, pero dice, pero yo no realmente no busco, eso no es mi enfoque, que la gente en sí me vea, claro que me gusta, ¿no? Y ves cómo aplican las tecnologías más actuales, que esto va evolucionando muy rápido y tú dices, pero yo tampoco me quiero meter en líos de estar complicándolo todo con tecnología, ¿no? Quiero ser algo más natural. Y hace que uno se pregunte, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué esto realmente qué es lo que estoy haciendo? ¿Merece la pena? Luego ves que la iglesia lleva ya un tiempo, yo creo que este presidente actual, el Ox, Dallin H. Ox, creo que se está enfocando más es lo que yo percibo, a lo mejor son los algoritmos que me lo envían a mí, no lo sé, y han de ser igual. Pero estoy notando como un aumento en el esfuerzo por las campañas de marketing directas para poder mostrar una imagen de la iglesia muy positiva, ¿no? Muy buena. Es decir, la iglesia tiene muchísimos recursos que ha obtenido de los diezmos de los miembros y de usarlos para muchas cosas, hacer negocios, para inversiones, otras cosas que están bien, ¿no? Tiene muchas granjas, muchos lugares que se dedican a la producción de alimentos, en fin, no tiene que ser todo blanco y negro, ¿no? Pero hay muchos tonos de grises, aunque también hay evidentemente blanco y negro. Pero yo no estoy notando que está haciendo un esfuerzo con tantos recursos a hacer un fortalecimiento de una imagen atractiva, ¿no? Y tal vez la palabra importante es eso, que se haga atractiva, tanto para los miembros, para que los miembros se mantengan dentro, como para dar una imagen externa para que aquellos que conozcan la iglesia se sientan atraídos hacia ella, ¿no? Y claro, está haciéndolo con uso inteligente de los recursos que tiene. El tema de la imagen es muy importante, porque yo creo que apela a esa necesidad que tenemos de sentirnos parte de algo importante, ¿no? Y claro, la iglesia, no sé si alguno de vosotros habéis seguido, pero la trayectoria de lo que está haciendo la iglesia en la manzana del templo en Salt Lake City, cómo ha reforzado los cimientos del templo por temas sísmicos para que tenga mayor resistencia a los terremotos. Y luego pues ha aprovechado para renovar en gran parte lo que es toda la manzana, ¿no? Hay edificios que se han quitado, se han derrumbado, algunos de los centros de visitantes y se han levantado otros nuevos, en fin, yo no conozco muy en detalle porque tampoco es que lo siga muy en detalle, pero he pasado por allí un par de veces y está diferente a como estaba antes, ¿no? Y todavía no está terminado. Ahora en abril, en el 2027, justo después de la conferencia general de abril, empezarán las puertas abiertas durante 6 meses hasta la siguiente conferencia general de octubre y luego nos dedicarán, en fin, no sé cómo lo harán exactamente, pero bueno. El caso es que hay una inversión enorme y están haciendo mucha publicidad, evidentemente, porque esperan millones y millones de visitantes. Es comprensible, va a ser algo muy atractivo. Pero es todo mucha imagen, ¿no? La iglesia da una imagen de alguien, por una parte de una imagen con cosas materiales, como lo que es los templos y demás. Y por otra, pues está intentando parecer una iglesia más normal, ¿no? Más aceptable, como iglesia cristiana en el mundo. Para lo cual evidentemente pues tiene que enterrar cada vez más, ¿no? Es como cuando estás dándole con el pie a Jack para que nadie lo vea, ¿no? Estás haciendo una foto y estás quitando de en medio lo que no quieres que nadie vea o a quien no quieres que la fotografíe, ¿no?
Y claro, eso lleva consigo pues tener que hacer muchos cambios que tienen un impacto muy serio sobre la memoria de la gente, ¿no? Y la memoria de los mismos miembros. Es una cosa que yo creo que afecta mucho y es bastante, a mi entender, bastante peligrosa. Y claro, yo comparo y digo, si yo estoy aquí haciendo algo con los mínimos recursos que tengo al alcance de mi mano como un recurso de usuario, ¿no? Puedo decirlo así. Apenas tiempo porque tengo que trabajar, ahora estamos muy liados en casa, como ya he comentado, con nuestros proyectos en el patio que tienen un sentido importante para nosotros. Tengo que ocuparme de cosas ya para pensando en mi retiro y, y al mismo tiempo uno no quiere ser parte del espectáculo que se ve en las redes, ¿no? Porque a veces, la verdad es que a veces es un espectáculo incluso entre los miembros, los mismos ex miembros de la iglesia o aquellos que nos hemos retirado, aunque yo sigo siendo miembro de la iglesia oficialmente, pero a veces incluso notas que se crean discusiones entre ellos, se crean espectáculos que también son pues nada agradables, ¿no? Y uno no quiere caer en ese tipo de cosas y tampoco uno quiere que esto lo afecte negativamente. Es decir, yo no me salí de una institución que te impregna de una forma de pensar blanco y negro, aunque uno pueda pensar que no, pero con mucha astucia realmente es lo que hacen, que ejerce un control mental enorme sobre ti, para luego pues caer en otras mentalidades de blanco y negro, desde el otro extremo, ¿no? Yo no quiero eso porque eso yo entiendo que es dañino y me esfuerzo mucho por no caer, ¿no? Y ojalá que lo esté consiguiendo. Y tampoco quiero estar hablando por hablar, no quiero estar criticando por criticar, porque el objetivo no es criticar, etcétera, etcétera. Y ya bueno, al final pues uno se plantea realmente qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Esto merece la pena. Pero esta misma semana me han pasado, bueno, no es que me hayan pasado, sino que he visto, yo me gusta mucho diferentes cosas que veo en las redes, de diferentes temas, además de lo que pueda haber de la iglesia. Pero he visto dos entrevistas que me han llamado mucho la atención y os voy a comentar un poquito. Una de ellas fueron más o menos el mismo día o días más o menos cercanos. Una fue al escritor que a mí me gusta muchísimo, se llama Juan Miguel Zunzunegui, él es mexicano y ha escrito mucho en cuanto a la historia de México y evidentemente pues en cuanto a España y tiene una perspectiva una visión muy histórica, ¿no? De lo que realmente pasó con todo lo que es el Imperio Español y los vicereinatos que se crearon, no sé si se dice así, o virreinatos que se crearon en América y todo lo que se construyó, evidentemente los errores que se cometieron, como es normal desgraciadamente, pero que es parte de la historia también. Y otras muchas cosas de la historia que actualmente pues se omiten de manera brutal, ¿no? Y me gustó mucho porque él estaba presentando su libro, creo que es el último que ha escrito, que es acerca de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, así es como se llama. Y este hombre, yo he escuchado otras entrevistas con él y me gusta mucho su perspectiva, cómo él intenta que la historia tenga un contexto. Él menciona en una parte de la entrevista que esa entrevista está en el programa La Mañana de Federico Jiménez Los Santos. Creo que es en la parte de la tertulia de Federico y en esta semana pasada, la última semana de mayo, por si alguien lo quiere buscar, me parece muy interesante. Y él está hablando acerca de lo importante que es ver la historia dentro de un contexto correcto, adecuado, ¿no? Y es curioso porque una vez él estaba hablando también en otra, no sé si fue una presentación, un vídeo que él hizo, una entrevista, pero él estaba explicando la relación que tenía toda la historia de Euroasia y nos remontamos a siglos y siglos atrás con la descubrimiento por parte de Cristóbal Colón de lo que es el continente americano, toda la historia que sigo después y la conexión que hay entre una historia y otra. Claro, abarcaba siglos y siglos, pero cuando él lo explicaba no veías la importancia de entender la influencia de todo eso, ¿no? En definitiva, lo que me impresionó y lo que me impresiona de él fue la capacidad que tiene de contexto, de contextualizar la historia, ¿no? Para entenderlo realmente, porque tocar las cosas de una forma salpicada e individual y aislada, perdón, pues nos lleva a cometer muchos errores de deducción, ¿no? Por eso me gusta mucho.
Y la segunda que escuché, que curiosamente es en la misma, creo que se llama Es Radio, en la misma radio, aunque también está la entrevista porque tienen televisión en YouTube, en internet. Era un programa de economía y estaban hablando iban a hablar acerca de Utah, del estado de Utah, porque es verdad que en Utah la economía es muy fuerte, de los estados que tienen una mejor economía en Estados Unidos. Hay diferentes porqués, ¿no?, que tienen sentido de por qué es así, pero ellos querían enfocarse en la influencia de los mormones en este hecho, ¿no?, de que la economía de Utah fuera tan importante y fuera un estado tan fuerte, tanto como empresas y demás, ¿no? Y entonces ellos están explicando que quisieron invitar a alguien, pues que fuera de Utah, ¿no? Que fuera mormón, que fuera nacido en Utah, que hablase español y que pudiera acudir al programa para contestar alguna de sus preguntas. Entonces invitaron bueno, ellos se ve que contactaron con alguien conocido, le dijeron, ¿conoces algún mormón que haya nacido en Utah, que esté en España, que hable español, qué tal? Y fue un hombre, ella está casado, tiene hijos, yo no sé si tendrá 30 y tantos años. Luego voy a intentar, a ver si no se me olvida, voy a poner el link de las dos entrevistas que estoy comentando, la de Zunzunegui, perdón, y la de esta persona, que no recuerdo su nombre ahora mismo. Él creo que es obispo presidente de Ramá aquí en España, lleva ya unos años, viene aquí por temas de trabajo, habla español muy bien. Y en fin, le hacen preguntas varias en cuanto a la iglesia mormona, al principio directamente, luego pues en relación un poco al tema de la economía. Y me impactó porque, igual que me impactó con Zunzunegui su perspectiva de la importancia del contexto histórico, esto fue más o menos casi podemos decir lo opuesto, porque claro, le hacían preguntas y él, por ejemplo, ¿no?, él mencionó, hablando de cómo los mormones llegaron a Utah. Claro, al principio la iglesia se organizó en el estado de Nueva York, totalmente al lado opuesto del país. Y claro, mencionando de cómo ellos llegaron hasta cruzar las montañas rocosas y encontrarse con el valle del lago Salado y tal, él estaba comentando que bueno, que los mormones fueron expulsados y perseguidos, entonces tenían que marcharse de un sitio a otro hasta que al final pues tuvieron que hacer la gran caminata, ¿no?, el gran viaje para llegar desde Illinois hasta lo que lo que ahora se conoce como Utah, que entonces era territorio mexicano, no era ni siquiera de Estados Unidos. Y claro, yo estaba escuchando y digo, pero no estás diciendo por qué los perseguían. Claro, la imagen que estaba dando, porque él aclaró que los mormones son cristianos, que aclaró el nombre de la iglesia, por supuesto, y que la vida del mormón se centra en Jesucristo, pero claro, cuando estaba diciendo los mormones eran perseguidos no explicaba por qué. Y claro, tú estás dando una imagen de unas personas que son seguidores de Cristo, que están siendo perseguidos, como pasó, no viendo la imagen de la persecución de los cristianos por parte de los romanos. Claro, eso nos da compasión, nos inspira compasión por ellos y nos da admiración de qué fe tan grande, ¿no?, que fueron capaces de soportar esta persecución y de lanzarse a buscar tierras donde vivir su fe tranquilamente, ¿no? Pero claro, al no mencionar ninguna de las razones históricamente reales y dentro del contexto real de lo que es el mormonismo, pues lo que están haciendo es diciendo algo que no es una verdad a medias. Claro que fueron perseguidos, pero no dice por qué, ¿no? En la iglesia se les enseñó a decir, los mormones, los pioneros, hablando de los primeros mormones, fueron perseguidos por su fe. Claro, pero ¿su fe en qué?, ¿no? En fin, hay matices, y esto pues de alguna forma me ayudó a pensar, bueno, a pesar de todos los pesares, a pesar de que la iglesia es estatal, a pesar de lo poquito que yo pueda hacer, creo que la causa es tan importante que merece la pena que siga haciendo esto, no para buscar ser un canal exitoso, no para buscar tener miles de seguidores, que el que quiera que lo vea, que no, lo hago mucho en parte por mí, pero creo que merece la pena el esfuerzo, porque me entristece muchísimo la manera en que se engaña a la gente y la manera en que la iglesia engaña a sus propios miembros. Y yo considero que merece la pena. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Merece la pena? Y ya para terminar, porque me estoy quedando sin voz poco a poco, solamente hay una cosa que yo muchas veces
pensé en comentarla, pero oye, siempre se me olvidaba. Porque bueno, yo he hablado mucho de que iré dando evidencias. Parece que lo de las evidencias nunca llega, que va a llegar, no os preocupéis. Lo que pasa es que durante el camino pues he tenido que ir haciendo ajustes, ¿no? Yo intenté dar una perspectiva, un contexto, hablando de contextos, que más o menos ayudará a entender las razones y la base por la que yo hago todo esto, ¿no? Y las cosas que digo y voy a decir. Yo en los primeros capítulos 1 y 2, yo expuse lo que es la vida de un mormón, cómo yo conocí la iglesia, cómo me convertí a mormón y cómo la iglesia intervenía en todas las partes de mi vida. En el capítulo 3 hablé de cómo se inició esa crisis fuerte de fe. En el capítulo 4, pues cómo me salvé de esa crisis, ¿no? La estrategia que tuve que crear, cómo tuve que esforzarme, las dificultades, todo eso. En el capítulo 5 compartí lo que yo tuve que buscar de entendimiento para comprender, bueno, qué significa esto del testimonio que durante más de 40 años a mí me ha mantenido en esta iglesia, ¿no? Y que todos hablan del testimonio, que realmente eso que es, porque al final todo lo que yo decía que era verdad en base a ese testimonio, todo era mentira, ¿no? Entonces yo necesitaba comprender qué había pasado y bueno, en el capítulo 5 pues doy lo que yo he considerado que es la respuesta, ¿no? A esa incógnita y lo que me ayuda a comprender. Y en los capítulos 7 y 8 pues estoy tratando en el capítulo 7 traté de darle un contexto más amplio a todo el tema para que se entienda que el mormonismo es una iglesia más cristiana, ni más ni menos, dentro de la cantidad enorme que hay. Y al final entonces, bueno, ¿qué significa ser cristiano, no? Ser o no ser cristiano. Y ahora pues estoy enfocado, recién comenzado, en ser o no ser mormón, ¿no? Y yo, bueno, lo que decía, hablo mucho de las evidencias, pero hay esa cosa que se me olvidó y que trato de que se pueda descubrir con todas estas cosas que he hecho hasta ahora, es algo de lo evidente. O sea, una cosa es una evidencia y otra cosa es cuando uno dice evidentemente, ¿no? Os ha pasado muchas veces cuando estáis pensando en algo y decís, bueno, es que evidentemente esto es así, ¿no? Porque una cosa evidentemente es así, porque todas las evidencias que se te van mostrando te hacen razonar que evidentemente esto es así, ¿vale? Y eso es una cosa que me acordé que quería introducirlo hoy. Eso quiere decir también que las evidencias, y esto ayuda a comprender algo, son muy importantes, pero por sí solas, individualmente, esto es una cuestión de sinergia. O sea, una evidencia sola, por eso los apologistas siguen siendo apologistas, porque normalmente ellos cogen una evidencia y la exprimen al máximo, o inventan una evidencia o convierten algo en una evidencia y lo exprimen al máximo y la aíslan de lo demás. Pero cuando tú pones todas las evidencias, tienes que ser capaz, que es el siguiente paso, de decir, de razonar, evidentemente, esto es así, ¿no? Hace una grandísima diferencia. Así que es colocar las cartas boca arriba, ¿no? Es lo que yo quise poner, lo he puesto aquí en dos estas. Lo que es la evidencia y lo que es evidente. Evidente o evidentemente, ¿no? Pensad en ello de verdad, porque marca una gran diferencia y ayuda. Digamos que evidentemente es cuando uno ve el contexto. Y evidencia es cuando ves una cuestión, pero la ves aislada, ¿no? Entonces uno tiene que ser capaz de meterse en el contexto y llegar a lo evidente, para que tú puedas decir, evidentemente el mormonismo me ha engañado toda mi vida, ¿no? Pero claro, para eso se necesita ver muchas cartas boca arriba y que estar todas sobre la mesa, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer a partir de ahora, que lo rellenaré esto con el siguiente vídeo. Hice solamente una parte en cuanto a lo que es ser o no ser mormón. Voy a usar esta imagen que es el templo de Salt Lake. Aunque la iglesia ha estado escarbando en los cimientos del templo de Salt Lake para fortalecerlo y darle resistencia a los terremotos, también de una forma en cuanto a las ideas, está escarbando y intentando poner un cimiento para sacar toda la basura que tiene en los cimientos de la iglesia. Lo que pasa es que esa basura no va a desaparecer nunca, pero intenta embellecer por fuera para distraer, ¿no? Y yo lo que voy a seguir haciendo con este canal es exponer la realidad, que es que debajo de este cimiento no hay todo bonito que la iglesia dice que hay, sino que hay ciertas cosas que las voy a empezar a rellenar aquí. Pondré la semana que viene para que veáis las cosas que sacamos de lo primero que hablé en cuanto a la primera visión. Y vamos a
vais a ver cuánto espacio hace falta, porque no hay bastante pantalla, para poner todas las cosas que están debajo de los cimientos del mormonismo. Y pongo el templo de Solís porque es lo representativo. El templo es el lugar más alto en la iglesia, donde se hacen las ordenanzas más sagradas y más altas, que al final y al cabo son las ordenanzas y ritos masónicos, adaptados y complementados con, pues básicamente con José Smith y Brigham Young, fueron los que lo terminaron de estructurar, pero que no está para nada basado, ni muchísimo menos, en Jesucristo ni su Evangelio. Y está construido principalmente para la sujeción de los miembros, para el control de los miembros, con aquellas cosas que son las más valiosas, que son la familia y la libertad y la seguridad y ese tipo de cosas. Entonces lo iré haciendo en el próximo, a partir del próximo vídeo, para que lo veáis. Y muchas gracias por vuestra paciencia. Espero que pueda seguir manteniendo la atención en vuestros vídeos. Si queréis comentarme, darme vuestras ideas de lo que sea, hacerlo sin ningún tipo de problema. Darle a like si os ha gustado y nada, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.